Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el acto de la presentación del Manifiesto del Girasol. Bueno, aunque casi todos creo que me conocéis, yo soy el autor, Antonio Sama. Y bueno, en primer lugar agradecer al Centro Cultural Blanquerna que nos haya acogido para la presentación de este libro. Realmente yo creo que era el sitio apropiado, ¿no? Dada el tema, la naturaleza del libro, y he tenido la gran suerte de poder contar para la presentación con la compañía de estas dos personas que están a mi lado, a mi izquierda Miguel Ángel Aramburu y a mi derecha Manuel Medarde, a los cuales agradezco mucho su asistencia, porque uno ha venido de Cantabria y el otro desde Barcelona. Voy a empezar diciendo una pequeña presentación de los presentadores, empezando por Miguel Ángel Aramburu. Es catedrático de la Universidad de Cantabria, director del Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea y el responsable en última instancia de que se haya publicado el libro. Él formó parte del Tribunal de mi tesis doctoral, de la que es parte del libro que vamos a presentar, y fue el que tuvo la idea de publicarlo, ¿no? La verdad es que yo estaba buscando posibles editoriales, tuve bastante dificultad y bueno, llegó él y lo publicamos con la Universidad de Cantabria. Así que le agradezco mucho la iniciativa que tuvo para que por fin este estudio haya salido a la luz. A mi derecha está Manuel Medarde. Él es muchas cosas, ¿no? Pero es secretario de la Comisión Internacional de la Colonia Güell, conservador de la cripta de la Colonia Güell y bueno, es arqueólogo, ingeniero, lleva muchísimos años entregado al estudio de la obra de Gaudí. Como conservador de la Colonia Güell, pues, y gracias a lo que él dice, que él llama, y es verdad, la antropología de campo, ha recopilado una cantidad ingente de documentación de Gaudí que se creía perdida, cerca de 5.000 documentos, ¿no? Y por lo tanto, pues, es un personaje fundamental en el gaudinismo hoy en día. Podemos agradecerle muchas cosas. Yo sobre todo también le agradecería que quizás, bueno, es la persona que paró las obras de restauración de la cripta de la Colonia Güell, una restauración verdaderamente vandálica, ¿no? Como se decía en el siglo XIX, y que gracias a él y a otras personas, pues por fin ha podido ser parada. Entonces, bueno, pues voy a dejar la palabra a ellos. En primer lugar va a hablar Miguel Ángel, que tiene la palabra. Muchas gracias, Antonio Sama. Quiero agradecer a los responsables de este centro cultural la invitación para participar en este acto. Solamente el nombre de Blanquerna, pues a los que somos auténticos fans de Ramon Llull, pues nos lleva a otro mundo realmente muy sugestivo, ¿no? Así que muchas gracias al Centro Cultural por haber organizado esta presentación. Yo conocía de Antonio Sama, le conocía con el nombre de, igual que Fernando VII, por el deseado, porque su tesis doctoral se hacía esperar, y nadie nos atrevíamos a decir nada hasta que él dijera lo que tenía que decir sobre el Capricho. Sobre el Capricho, que es un edificio pequeñito y que había pasado a la historiografía como un marginalia, que decían en la Edad Media, como algo que además estaba lejos del centro de atención del arquitecto, y entonces estaba muy menosvalorado, yo creo que no bien interpretado. Bueno, ¿qué nos va a decir? ¿Va a romper con esta tradición? ¿Va a abrir algo nuevo? Pues nadie sabía realmente. Bueno, teníamos la noticia de su
tesina, de su memoria de licenciatura, y podíamos esperar obviamente lo mejor, pero no sabíamos qué. Y finalmente, cuando después de muchos años de hacerse rogar, la tesis doctoral llegó a su final y tuve el placer de formar parte del tribunal, pues la máxima calificación cayó sola, porque desde la primera línea hasta la última me convenció. Yo no soy de los fáciles de convencer, y yo soy un crítico muy duro con la bibliografía gaudiniana o gaudinista, o como le quieran llamar. Y me desarmó, la verdad es que desde el principio me desarmó. Y puedo decir que estamos ante un trabajo importante, de los que cambian las cosas, y no simplemente es un libro más o una tesis doctoral más sobre Gaudí, que hay ya unas cuantas. De manera que aquí hay un trabajo importante. Yo quise que, antes de que se nos adelantara otros, la Universidad de Cantabria se apropiara del trabajo de Antonio Sama, y que el Servicio de Publicaciones pues tomara la iniciativa de publicarlo. Para publicar a la Universidad de Cantabria tiene que pasar por otro filtro de otros 2 especialistas internacionales, que también inmediatamente nos hicieron saber que estábamos ante un trabajo que había que publicar en el momento. Así que, a pesar de la crisis en la que estamos, se decidió que este libro tenía que salir lo antes posible. Y aquí lo tenemos, ¿no? De manera que estamos muy, muy satisfechos de que se haya hecho. El Servicio de Publicaciones me encarga que lo transmita aquí. Nosotros, los historiadores del arte de la Universidad de Cantabria también, y muchas personas que en el ámbito de comillas también le quiero transmitir, que me han dicho que transmita esta enhorabuena por este libro que ahora presentamos. ¿Por qué es tan importante este libro? Bueno, desde mi punto de vista, ha tenido la valentía, en primer lugar, de empezar hablando de teoría, de cuál era la teoría arquitectónica del momento en que se hace el edificio, y ver cómo Gaudí sigue paso por paso un programa arquitectónico, y él lo explica desde el principio, cómo va siguiendo un programa. No es, como comentábamos antes, una serie de casualidades que dan lugar a un edificio que puede ser caprichoso, como su nombre indica, sino que es algo muy pensado siguiendo las teorías arquitectónicas de la época, ¿no? César Dalí, Viollet-le-Duc, etcétera, etcétera, una serie de personajes a los cuales exprime, a los cuales también deja atrás y va mucho más allá, cierra caminos y abre otros con este edificio, que es, como dice el título, un manifiesto. Es decir, no es un edificio secundario que aporta solamente un poquito a Gaudí, sino que plantea, es uno de los primeros edificios de Gaudí realmente, plantea desde el principio qué es lo que quiere hacer Gaudí. Y Gaudí quiere seguir un programa bien claro, ¿no? Y ese programa se va siguiendo, ¿no? Y entonces él pues tiene en cuenta toda esa teoría arquitectónica, y tiene en cuenta pues el lugar para donde se hace, que es un lugar complicado, en comillas, y tiene en cuenta al personaje. Y el personaje es un personaje realmente pues también extraordinario, ¿no? Máximo Díaz de Quijano pues forma parte de esos indianos que marchan a Cuba, y es un personaje que viene con unas ideas absolutamente modernas, internacionales, que quieren transformar, en plan granjero último modelo, quiere transformar el norte peninsular y hacer toda una agricultura moderna que cambie el país. Y a lo mejor en persona no lo hizo, pero todos los indianos, el conjunto de los indianos sí hicieron, transformaron todo el norte del país, del atraso en el que estaba, pues a la modernidad más absoluta. Y son estas fechas de 1880-83, cuando comienza el Capricho, cuando se está transformando radicalmente todo el norte del país, ¿no? Todo el norte de España. Y ahí podemos encontrar, pues entonces, un programa absolutamente singular, en el cual es capaz de hablarnos, además, de un conjunto de ideas internacionales. Es decir, no vemos solamente a un Gaudí que se inspira, pues a lo mejor en la artesanía tradicional para hacer su arte, su arquitectura, que se inspira en el gótico en general. No, es un hombre abierto a toda la modernidad, capaz de incorporar en el Capricho las Arts and Crafts de Inglaterra, con una novedad verdaderamente pasmosa. Acabo de dirigir un trabajo ahora mismo solamente sobre la cerámica que hay en el Capricho, y lo que sale es que conocía lo más novedoso, lo del último día,
que se estaba haciendo en Inglaterra. E igualmente conoce lo último que se está haciendo en Francia. Toda la teoría arquitectónica que se está haciendo en Francia, los ejemplos más novedosos. Si quiere hacer una arquitectura lo más exótica y lo más noble que se puede hacer, pues busca los modelos que haya en ese momento. ¿Qué es lo más noble que se puede hacer ahora mismo para un personaje tan exótico como Máximo Díaz de Quijano? Pues un jardín rodeado de casa, más que una casa con jardín. Bueno, pues eso es lo que él conoce de la teoría internacional y es lo que él aplica ahí. Un jardín al cual le ha pegado una casa. Y una casa que además tiene que ser, imaginémonos si no es moderno, una casa que está directamente relacionada con la climatología, con la circulación del sol, para aprovechar cada segundo del sol, y hace todas las habitaciones en función del recorrido del sol. Imaginémonos si esto no es moderno, esto es lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Bueno, hay toda una serie de modernidades que realmente era difícil de descubrir y para eso había que hacer lo que hizo el autor, que es ir a buscar las fuentes. Y las fuentes no estaban, los documentos no estaban. Nos faltan los documentos, de comillas, casi todos los documentos, no los tenemos. Y él descubrió que mirando la prensa, pero muy a fondo, pues empezó a sacar documentos. Por eso ha tardado tanto, ¿eh? A cambiarlo. Es que la prensa no está digitalizada. Y es muy distinto hablar de Gaudí sin haber visto un documento, o la prensa en este caso, que hablar simplemente sin conocer nada, ¿no? Entonces, es muy distinto cuando se han visto las fuentes, y las fuentes ha conducido a un trabajo absolutamente científico que es imposible rebatir, porque sencillamente las fuentes están ahí, ¿no? De manera que es un trabajo muy serio, científico, y que abre un camino absolutamente novedoso. Nosotros estamos encantados de haberlo acogido ahí. Él es, si alguno no lo conoce todavía, en comillas, es prácticamente como San Antonio Sama, ¿no? Y en la Universidad de Cantabria pues le tenemos como uno de nuestros referentes para todo este tipo de arte, ¿no? Así que yo le voy a dar las gracias por lo que nos ha aportado y para lo que espero que nos siga aportando, ¿no? Porque acabamos de leer un reciente artículo sobre los muebles de Gaudí en otro de los edificios de comillas, ¿no? En la Capilla Panteón, y ahí también hay pues muchísimas novedades sobre Gaudí. Así que esperemos que siga por este camino y muchas gracias, Antonio. Nada más. Bueno. Bueno, pues gracias a ti, y ahora paso la palabra a Manuel, o Manel. Como ha dicho mi colega, para nosotros ha sido también una sorpresa descubrir a Antonio. Antonio lo conocíamos a través de su tesis inédita, pero que consideramos que es importante que se publique porque sería mucho más fácil leer esta síntesis, que es un liofilizado de su tesis, ampliada y corregida, ¿vale? En la tesis ya hace este planteamiento de metodología de investigación, de considerarlo en el contexto donde se desarrolla, y hay que considerar además que El Capricho es, digamos, la primera obra seria como arquitecto de Gaudí. Anteriormente Gaudí lo único que ha hecho, bueno, ha hecho varias cosas, ha hecho sus proyectos de carrera, pero como edificio fue en la Cooperativa Obrera de Mataró construir un modelo de casa para trabajadores, construir el local de la cooperativa y unos servicios anexos, y luego una serie de pequeñas obras. La guantera famosa que en París le da el motivo con el cual la conocerá el conde Güell, que le encargará que le haga su casa, y a partir de ahí viene toda una evolución. Pero los primeros edificios, digamos, en que Gaudí, que se ha formado dentro de las teorías de Durand, de Viollet-le-Duc, de Ruskin y demás, lo ha ido analizando todo, tiene una preparación cultural impresionante, conoce el mundo griego, el mundo romano, el mundo egipcio, pero en profundidad, y un mundo que también se ha tratado poco y que él sí que se ha dado cuenta, que es la relación con el mundo africano. Y uno de los personajes que más va a influir en él va a ser Ali Bey. Ali Bey es un personaje histórico muy curioso, es un militar diplomático, es el primer occidental que visita la Meca y la Kaaba, disfrazado porque habla árabe correctamente, es embajador, es espía y acabará muriendo envenenado por los ingleses después de la Primera Guerra Mundial. Pero este personaje hace una serie de recopilaciones y de datos sobre el mundo árabe
estudia muy bien la arquitectura mudéjar y ahí tenéis un impacto en la obra de Gaudí y demás. Pero en el caso del Capricho, has citado que hay una problemática. Y tú en tu libro dices que falta de planos, después que los gaudinistas, bueno, la gente que estudia Gaudí, habla muy poco en sus estudios de su obra y además en este caso Gaudí es un totalmente desconocido. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? A la obra de Gaudí hay que analizarla, y esto lo hemos aprendido después de estudiar una serie de edificios con documentación original, 5 factores fundamentales: geográficos, políticos, económicos, sociales e ideológicos. Esos 5 factores condicionan siempre cualquier obra, cualquier relación, cualquier producto que se haga, tanto a nivel artístico como cultural, como científico o como ideológico. Pero Gaudí tampoco se le puede considerar, como cierto tipo de gaudinistas, como un arquitecto, como obra de arquitectura. Él ha tocado el tema de la arquitectura, pero lo ha complementado con el aspecto del historiador de arte y las influencias artísticas, y ha hecho un estudio exhaustivo del ambiente previo que va a influir en la obra de Gaudí, que lo va a conocer, pero le va a servir como modelo. Pero luego esto lo supera, lo modifica y es un creador. O sea, Gaudí, a la hora de la verdad, habría que considerarlo a un nivel de un Miguel Ángel o un Leonardo da Vinci, puntamente. Es un genio, es arquitecto, es ingeniero, es pintor, es escultor, es ceramista, porque en todos los terrenos, a la hora de la verdad, encuentras que ha profundizado de una manera interesante. Las 2 obras iniciales de juventud van a ser El Capricho y va a ser La Casa Vicens. Los 2 tienen cierto tipo de toques y se le ha atribuido más cuestión oriental, de influencia. Bueno, en aquel momento el Mediterráneo, que siempre ha sido un charco navegable, y las culturas que estamos ahí alrededor del Mediterráneo, un 60% somos iguales y el resto son los elementos característicos de la diferencia. El mundo de Turquía, el Imperio Turco en aquel momento abarca mucho, de antiguos territorios, de lo que había sido, bueno, lo que es Siria, lo que es parte de la zona oriental, digamos, occidental de Asia, y todas estas influencias Gaudí sí que las conoce. Pero también conoce perfectamente el mundo árabe, que ha conocido a través de los estudios que ha hecho, el que hemos hablado antes, y además el mundo mozárabe que tenemos en España. Pensar, por ejemplo, un detalle. ¿Os habéis fijado en las torres de la Sagrada Familia? La forma que tienen, y esto es una de las aplicaciones prácticas de la arquitectura árabe. Ali Bey, como militar, al mismo tiempo que ha hecho de espía, ha levantado planos y ha hecho una serie de dibujos de los edificios árabes. Y se da cuenta de que los palomares en las casitas en el desierto tienen esta forma de supositorio, que le llamamos, ¿no?, de arabeada, que las mezquitas también de Tombuctú, y que están hechos con materiales como es el adobe y los troncos de palmera, porque no hay otro material. Pero hay que tener en cuenta que en el desierto los vientos predominantes, el siroco y el simún, pueden alcanzar velocidades superiores a 200 km por hora. Si hubieran sido paredes planas, no hubieran podido aguantar el empuje de viento. Al tener esa forma son aerodinámicas y lo aguantan. El problema de los rascacielos americanos, que tienen muros planos, es que entran en oscilación y, por ejemplo, el Empire State puede llegar a tener hasta 2 metros de oscilación. Si esa oscilación llegara a una frecuencia determinada, entraría en resonancia y el edificio se partiría. En cambio, esta estructura aerodinámica permite construir grandes edificios, y fijaros que las últimas construcciones todas son basadas en este tipo de paraboloide hiperbólico o de cónicas de Gaudí. La resistencia mínima, la aerodinámica. Pues pensar que esto llega hasta el punto que el Laboratorio de Geofísica Espacial de Moscú, el simulador de vuelo, se llama Antonio Gaudí, y la Soyuz se diseñó partiendo de los paraboloides hiperbólicos de la colonia Güell y de las torres de la Sagrada Familia. El diseño aerodinámico. El Airbus está diseñado siguiendo los principios. Una problemática es el cálculo de este tipo de estructuras, y se resuelve mucho más fácilmente aplicando no la grafostática, que es lo que dominaba Gaudí en aquella época y en el desarrollo, sino simplemente la versión práctica de la maqueta polifolicular
para reconstruir la curva, modificando la estructura de una parábola mediante unos saquetes de perdigones. Pues esto es la tecnología de Gaudí que 100 años después se está aplicando en los tiempos en que vivimos. El caso volviendo al caso del capricho, Gaudí realmente para nosotros sí que estuvo en comillas, porque a través de lo que hemos estudiado, y el estudio más profundo documentado que hemos podido hacer ahora es la cripta de la Colonia Güell, teóricamente pasaba lo mismo, no hay documentos, no hay nada. Entonces fue utilizar lo que llamamos antropología de campo. Uno se va a ver al cura, se le pide los mayores de 75 años que hay en la colonia y empiezas con los más viejos que siempre suelen conservar papeles o ideas. Y yo tuve la suerte de encontrarme con 7 personas, 5 de las cuales eran trabajadores de Gaudí, eran nonagenarios y algunos centenarios. Y durante 10 años, con la grabadora, los fines de semana, reuniéndome con ellos y hablando con ellos, fui reuniendo datos, pidiendo a la gente de la colonia que buscara en el baúl de los recuerdos documentos. Y en la actualidad tenemos 5.842 documentos, desde 1903 al 4 de octubre de 1914, firmados semana a semana por Antonio Gaudí, porque era, lo que en catalán decían, un perapuñetas, un tío muy meticuloso que llevaba el control de sus trabajadores, el jornal, los materiales y demás. Entonces, del análisis de esa documentación, que es lo que a él le ha faltado, y que estoy seguro que tenéis que hacer antropología de campo, no me digáis que se han muerto los estos, sí, le quedan los hijos y los nietos, y queda el baúl de los recuerdos, y las familias guardan cosas. Y no os creáis que la guerra civil se desapareció, no. La gente lo escondió y lo guardó, ¿vale? Y esto hay que buscar. Eso es metodología de investigación. Bueno, volviendo al tema, entonces, ¿qué es lo que encuentras? Que al analizar las facturas, resulta que Gaudí nunca tiene un stock superior de material de reserva de un mes, que todas las herramientas las tiene por duplicado, que a la hora de mandar un carro a buscar materiales, se prepara la ruta para que el carro sea más grande o menos grande y el número de caballos que tenga que tirar o de bueyes, y hace un recorrido para llevar esto, recoger aquello, optimizar todo el desarrollo. Que a los trabajadores que tienen que trabajar con la piedra les obliga a ponerse un trozo de una tela de algodón empapada en agua y mojar la piedra antes de tallarla para evitar la silicosis. O sea, todo un procedimiento. O sea, hay una metodología de trabajo. Además, trabaja en equipo. Es decir, no es el típico arquitecto y de director de obras, he decidido que hagáis, sino qué vamos a hacer. Es decir, se reúne con el equipo, busca al mejor especialista dentro de cada materia, trabaja con equipo, presenta y lo dirige y lo coordina. Cada semana hay una reunión semanal y se sacan las consecuencias. Si hay un fracaso, se analiza y les dice que no ha pasado nada, que aquel fracaso analizado es una experiencia, con lo cual se mejora y se aprende todos. Tenía un geniecillo de champán, como decían sus colegas. Juan Gaudó, que era el carpintero que murió de 104 años, decía que tenía un genio de champán. Se te agarraba el tapón, te fastidiaba, pero luego se iban burbujas y se disculpaba, ¿no? Pero el primer momento lo tenía, o sea, tenía una personalidad y un carácter. Pero trabajaba en equipo. Resultado de trabajo en equipo: si tú coges a la gente que está trabajando en aquello para lo que sirve y le gusta, siempre te da mucho más de lo que aportaría de forma normal. Y si además lo compartes con ellos y los reúnes, se sienten parte de la obra y se vuelcan en ello. Bueno, pues también el tipo de obra, y aquí volvemos otra vez a analiza quién se lo encarga, qué es lo que quiere, y analiza la personalidad del individuo y el destino del edificio. Y nos encontramos que primero hace un estudio geológico del terreno, que tú lo has apuntado. Mira la meteorología del terreno. En aquella época ya hay datos meteorológicos. Busca la luz es fundamental para Gaudí. Entonces, el estudio geológico del terreno va a condicionar el tipo de cimentación y los materiales que tiene que utilizar, que han de resistir a la intemperie. Entonces, el edificio en sí va a representar la idea de que el personaje quiere transmitir a la sociedad exterior. O sea, será más o menos suntuoso, tendrá unas características y demás. Pero el interior tiene que ser un lugar donde el personaje que va a vivir se encuentre bien. En catalán decimos que tinga caliu, o sea, que haya calor de hogar dentro de las 4 paredes. Entonces, la distribución de todo este conjunto interior
estará de acuerdo con los gustos, lo que va a desarrollar, las relaciones que va a tener este individuo para sentirse bien en su casa y la imagen que quiere dar al exterior. O sea, es todo un estudio metódico, o sea, mucho más complicado. Entonces, Gaudí, por ejemplo, hará un estudio de las 24 horas del día en cada época del año, de la luz, y por esto él ha apuntado lo de la distribución de las habitaciones. También va a calcular el sistema de aislamiento. Por ejemplo, en la quinta de la Conehuel, todo el suelo está a 40 centímetros sobre el suelo natural. Hay una serie de perforaciones por el alrededor del edificio que entra el aire, y hay columnas que no son columnas sino una chimenea que saca el aire que entra por abajo, pero estas columnas son unas perforaciones que al salir el aire por variación térmica absorben por efecto Venturi el aire del interior de la quita y lo renuevan a razón de 12 metros cúbicos por minuto. Es decir, que está manteniendo un edificio 8, 10, 12 grados de diferencia con el exterior y una humedad entre el 40 y 60% sin utilizar una sola maquinaria y utilizando nada más que las condiciones naturales, lo que implica un estudio previo de todo el conjunto. Luego, por ejemplo, lo de la luz es fundamental. Un paralelismo, para que os hagáis una idea. La cripta de la Conehuel tiene una orientación norte-sur, este-oeste, el altar mayor al norte, o sea, no es canónica. ¿Por qué? Porque entonces las ventanas que tiene alrededor, cada una de ellas tiene una forma ovalada y cónica, es para que la luz, cuando deje entrar en la ventana, esté entrando en la siguiente. Y el ángulo del intradós de la ventana es el ángulo máximo de inclinación del plano de la eclíptica para aprovechar el máximo de luz de sol en cualquier época del año. En el caso de la casa de Beso también lo ha estudiado. Él mismo ha dicho que en un estudio completo de aprovechar la intensidad luminosa en un territorio que hay menos luz que lo que hay en el Mediterráneo y las condiciones atmosféricas del viento predominante, la humedad y la estructura de la fachada. ¿Por qué no es una fachada desgraciada o lo que sea y está cubierta? Porque hay humedad, tenéis niebla y es una protección antihumedades y todo lo demás. Pero además os pone el girasol, todo mensaje y todo lo que has encontrado. Pero hay una anécdota muy buena, es que Gaudí es un enamorado de Van Gogh. O sea que, fijaros cómo... entonces, Gaudí aquí es ingeniero, es artista, es escultor, los diseños, o sea, es un hombre universal, es un hombre del Renacimiento. Y además, en cada edificio que hace, luego en el siguiente, ves que está utilizando aquellos fracasos de experiencias en el nuevo edificio. Y es sucesivo.